noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a un programa más de Comprometidos con su Palabra. Ya estamos de regreso y hemos comenzado el día de hoy una serie nueva que hemos titulado Enséñanos a orar. Mientras que nuestros hermanos se van conectando, quiero hacerles algunos anuncios. Este viernes comenzaremos el estudio normal de los rudimentos de Cristo. Estamos estudiando lo que es arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ver la segunda parte este viernes a las 7 de la noche vía online. También el día domingo a las 11 de la mañana los esperamos en nuestra transmisión vía online con la serie Cristianismo en Acción. Y bueno, pues todos los martes, como les acabo de mencionar, vamos a estar llevando una serie que hemos titulado Enséñanos a orar. El propósito de esta serie es motivarlos a que desarrollemos una vida de oración tanto en lo privado como congregacionalmente. Nosotros como cristianos necesitamos ver qué tan importante es la oración en nuestra vida diaria. Y es por eso que hemos tomado esta serie, Enséñanos a orar, para que sirva de aliento, nos motive y nos impulse a desarrollar esta vida en nuestra vida de piedad. Así que abran sus Biblias en Lucas capítulo 11, versículo 1, que es donde vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si no tienes tu Biblia a la mano, no te preocupes. El versículo va a pasar como ustedes acaban de ver en la sección de abajo de su pantalla para que sigamos la oración, la lectura juntos y no nos extraviemos. ¿Qué les parece si elevamos una oración antes de comenzar nuestro estudio? Señor, en esta hora te pedimos y te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Señor, que impactes nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea de edificación para la vida de tantos que estamos hambrientos, que estamos sedientos de ella. Señor, que nuestra vida sea nutrida en este día a través de tu palabra. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como comencé diciendo, la serie es Enséñanos a orar. Uno de los puntos que es importante que nosotros como cristianos veamos es que la oración es tan importante en la vida del creyente que la han comparado en el nivel de importancia a la misma respiración. Esto nos ayuda a poder entender nosotros como cristianos qué tan importante es la oración en la vida de piedad, en la vida cristiana. Y hay incluso que han llamado la oración la respiración del alma. La analogía que se da es en el sentido de que el hombre puede vivir algunos días sin comer alimento. Nosotros podemos vivir algunos días sin incluso beber agua. Pero solo se puede vivir unos minutos sin oxígeno. ¿No es cierto? Es por eso que la analogía y de ver cómo o mejor dicho, la comparación que se hace de una manera ilustrativa de que la oración es tan importante en la vida del cristiano como lo es la respiración para su vida. Eso nos ilustra qué tan importante es la oración para nosotros como cristianos. Nosotros podemos vivir 2-3 días sin alimento, 2-3 días sin beber agua, pero no podemos rebasar más de 10 minutos sin poder respirar. ¿Por qué razón? Porque nos moriríamos. La respiración es tan crucial para la vida que se constituye en símbolo de la vida misma. Es por eso que el puritano inglés Thomas Watson dijo acerca de la oración que la oración es la respiración del alma. La respiración es al cuerpo lo que la oración es al alma. Sin ella nos acabamos muriendo. No podemos en absoluto sobrevivir sin ella. Es importante en nuestras vidas. Es parte integral de la vida espiritual de todo cristiano la oración. Juan Calvino, hablando de la oración, se refirió a ella como el alma de la fe. Escucha bien. Así como el cuerpo muere cuando el alma se va, la fe muere cuando la oración desaparece. Como ejemplo de esto,
lo podemos ver como tantos cristianos dentro de su vida espiritual encuentran o están experimentando una sequedad. O sea, un vacío. Tú no te explicas, bueno, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Estás entrando a un periodo de sequía y probablemente sea por tu falta de oración. Estás descuidando algo importante en tu vida que alimenta nuestra vida espiritual, que es una vida de oración. Miren, lo más irónico es que como cristianos entendemos lo importante que es la oración. De hecho, hasta resulta como que algo que ya es entendible, que no se tendría la necesidad de enseñar. Porque todos entendemos que la oración es parte fundamental en nuestra vida espiritual. Pero nos sorprende que oremos tan poco. Eso es lo que sorprende. A pesar de que tenemos un entendimiento de lo importante que es la oración, no hay una congruencia con nuestra vida práctica. Miren, por ejemplo, hace ya algunos años, más de 30 años, en Estados Unidos se realizó una conferencia y fue organizada por una de las denominaciones más grandes. Se congregaron 17,000 personas, 17,000 cristianos. Y dentro de estas conferencias se realizó una encuesta. Y esa encuesta iba relacionada acerca de los hábitos y de las actividades espirituales que como cristianos tenían en su vida o debemos de tener. Y una de las preguntas era acerca de cuánto tiempo dedicaban a la oración diariamente. La respuesta nos va a sorprender, ya que el resultado fue que oraban en promedio menos de 5 minutos al día. ¿Te puedes imaginar esto? Oraban menos de 5 minutos al día. Dentro de estas mismas conferencias, de esta misma reunión, había en el lugar a un promedio de 2,000 pastores, a los cuales también se le hizo esta misma pregunta. Y si te sorprendió la primera respuesta, esta respuesta nos sorprenderá aún más, porque dio como resultado que oraban un promedio de menos de 7 minutos al día. ¿Te puedes imaginar? No es extraño por qué la iglesia, hablando de una manera general, se encuentra como está. Porque hemos descuidado un pilar fundamental en nuestra vida de piedad, que es la oración. Es por eso que la serie va con ese propósito, que nosotros retomemos algo que se ha ido perdiendo, que se ha ido relajando, que se ha ido olvidando, dejando a un lado una práctica que es fundamental en nosotros como cristianos. La vida cristiana está fundamentada en dos pilares que son inamovibles, que es una vida de oración y nuestra comunión con la palabra de Dios. Pero si uno de estos pilares nos falta, estamos creciendo o estamos desarrollándonos de una manera inapropiada. La oración se ha convertido, escucha bien, en el deber más descuidado por el creyente. ¿Sabías que la oración para nosotros debe de ser un deber? Y es eso lo que se ha descuidado más en la vida de nosotros como cristianos. El creyente se olvida que Dios está atento a nuestras oraciones y que Él las escucha. Y esto todavía es lo más trágico, porque nosotros no estamos orando a un Dios que es indiferente a nosotros. Todavía si dijéramos, bueno, es que yo no oro porque Dios es muy indiferente, Dios está ajeno a mis necesidades. Y es todo lo opuesto. Dios está atento a lo que nos está pasando. Dios está atento a lo que estamos viviendo. Es por eso que hace más trágico que nosotros como cristianos no desarrollemos una vida de oración, sabiendo de antemano que Dios está atento a nuestras oraciones. Miren lo que dice el Salmo 34:17. Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Escucharon bien? Claman ¿quién? Los justos y Jehová escucha. Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué es lo que te está angustiando a ti en este momento? ¿Tu salud? ¿La economía? ¿La situación en la que estamos viviendo? Pero nos aislamos de esta relación que tenemos con Dios
Y hacemos de esto algo que debe de ser una práctica en nuestra vida como cristianos. Nos olvidamos de eso. Y como cristianos necesitamos venir a desarrollar esta práctica y este ejercicio en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, que vuelvo a repetir, está rezagando en la vida de los cristianos. Miren, desde la primera referencia que encontramos en la Biblia respecto a la oración, que está en Génesis capítulo 4, versículo 26, la oración se encuentra presente en todas las páginas del Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, en Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate nada más, los hombres comenzaron a invocar. Esta es una referencia a la oración. O sea, empezaron a buscar a Dios, empezaron a clamar a Dios. Y así como en el Antiguo Testamento encontramos todas las páginas plagadas de la oración, en el Nuevo Testamento no es la excepción. En el Nuevo Testamento encontramos que la oración sigue siendo fundamental para la relación de nosotros como hombres con Dios. Es fundamental para nosotros. Si hay alguien que más necesitado de esta relación somos nosotros. El hecho que no oremos no castigamos a Dios. Los que necesitamos esta comunión somos nosotros. Y esto hace más trágico esto, que es lo que menos muchas veces solemos hacer. La devoción por la oración fue el patrón congruente de la iglesia primitiva. Fue algo que caracterizó a la iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, encontramos que Lucas registró lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera columna, la palabra. Y en la comunión unos con otros, algo fundamental. En el partimiento del pan, que incluye obviamente la comunión unos con otros, pero mira lo que dice, y en las oraciones. La segunda columna fundamental que debe sostener tu vida espiritual. Era un patrón congruente dentro de la iglesia primitiva, la vida de oración congregacional. Ellos participaban tanto de la palabra de Dios como de la convivio, de la comunión, como de las oraciones. Pero resulta que ahora los lugares más concurridos es cuando se realizan precisamente los convivios. Y las reuniones de oración son las menos concurridas. Y el propósito, créanme con todo mi corazón, de esta serie es que nos volvamos a las prácticas que encontramos en las Escrituras, que veamos lo importante que es nutrir nuestra relación con Dios a través de la oración. En la Biblia encontramos, como vamos a seguir viendo en enseñanzas posteriores, la importancia de la oración congregacional, pero también miramos lo importante que es desarrollar una vida de oración personal, en la intimidad con Dios. Y Pablo precisamente que se caracterizó su vida porque él nutrió su relación con Dios a través de la oración. Miren, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, él escribió lo siguiente: orando de noche y de día con gran insistencia. Mira cómo era la vida de oración de Pablo, orando de día y de noche, con gran insistencia. Esto es lo mismo que le escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Mira lo que dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Vuelvo a repetir la última parte del versículo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Era algo habitual en la vida del apóstol Pablo, una vida de oración. Ese nutrir su relación con Dios. Miren, nosotros como cristianos
necesitamos recordar que nada es más fundamental para la salud de nuestra fe cristiana que la oración. Y estoy seguro que tú ya lo sabías. Estoy seguro que todos nosotros como cristianos estamos de acuerdo en esto. Pero lo más irónico es que como cristianos afirmamos esto y estamos 100% de acuerdo, pero la pregunta es, ¿por qué no oramos? La pregunta es, ¿cuáles son las razones que damos para no orar? La respuesta a esta pregunta es muy común y la respuesta que generalmente se da es por falta de tiempo. Y ahí está la persona o el hermano y te dice, bueno, pues tú sabes, la verdad a mí me gustaría orar más, pero estoy demasiado ocupado. Sin embargo, el decir estoy ocupado es tan solo una excusa. Un débil intento de justificar nuestra falta de obediencia a la clara voluntad de Dios. Miren, por ejemplo, tomemos la vida de Daniel. Daniel fue un joven que fue llevado a Babilonia cautivo. Y en Babilonia Dios lo favoreció. Y su vida pasó al servicio de los reyes de la nación. Él fue el jefe o el principal de los sabios. Daniel fue uno de los principales mandatarios en los imperios babilónicos y persas. Daniel llevaba una vida, obviamente, en su relación, en sus actividades diarias, pero también llevaba una vida donde él desarrollaba su vida de piedad. Miren, en el Antiguo Testamento había dos clases de profetas. Me refiero a dos clases en el sentido de que habían los profetas de oficio. Me refiero con esto a que eran profetas que se dedicaban al ministerio completo de profetizar. Eran profetas de oficio. Y había otros que se les llama profetas, pero no eran de oficio, que eran aquellos que de alguna manera recibían cierta revelación de Dios, pero que se dedicaban a otra cosa en la vida secular. Y este era el caso de Daniel. Daniel era una persona que ocupaba un alto cargo dentro del gobierno de Babilonia. ¿Te puedes imaginar todas las responsabilidades que tenía este hombre? Organizar todo lo que el rey le decía. Él era el jefe, el encargado, el responsable de manejar todo un imperio. ¿Te puedes imaginar si existió alguien demasiado ocupado en sus actividades seculares? Ese fue Daniel. Pero a pesar de eso, él encontraba siempre un momento para no descuidar su vida de oración. Vean, por ejemplo, lo que se dice en Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, quiero hacer un paréntesis aquí, o una pausa. Todos entendemos a qué se refiere, ¿no? Estamos familiarizados con la historia de este pasaje, de que había personas que le querían echar grilla a Daniel. Y como no veían en su vida personal algo de lo que lo culparan, pues dijeron, vamos en contra de la ley de su Dios, ¿no? Y habían dicho que en un periodo de tiempo no se debería de orar a ningún Dios. Sin embargo, vemos que este edicto fue autorizado por el rey. Por eso encontramos en el versículo 10 que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice el versículo 10, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Quiero hacer otro paréntesis, porque quiero que veamos lo que motivó a Daniel a orar. No fue que él sabía que iba a venir persecución, no fue el saber que el edicto había sido firmado. Lo que llevó y motivó a Daniel a orar fue que la oración en su vida era un estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos caracterizamos en la oración porque somos más fervientes cuando estamos atravesando una crisis? Somos más fervientes en la oración cuando tenemos o estamos en una persecución, o estamos en una necesidad, o porque el diagnóstico del doctor no fue favorable. Y ahí es cuando clamamos más a Dios. Sin embargo, esto no fue el caso de Daniel. ¿Cómo lo sabemos? Por la frase que dice al final del versículo 10. Mira lo que dice, como lo solía hacer antes. Esta frase, como lo solía hacer antes,
refiere a un estilo de vida de Daniel. Daniel se caracterizó porque llevaba una vida práctica de oración. Dice que oraba 3 veces al día. Ni siquiera una vez, ni 2, 3 veces al día. Y vuelvo a repetir, si existió alguien demasiado ocupado por el trabajo, por su oficio, por lo que él estaba realizando, ese era Daniel. Y a pesar de eso, él apartaba un tiempo determinado para nutrir su relación con Dios. El segundo ejemplo que quiero que tomemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, obviamente, él estaba enfocado a la obra de Dios, al 100%. Pero quiero que veamos ahí en Marcos capítulo 1, versículo 32, cómo a pesar de que Jesús era una persona como tú y yo, que se cansaba, que tenía hambre también, que necesitaba dormir, pero a pesar de eso no descuidaba, junto con todas sus actividades ministeriales, su relación con Dios. Vean lo que dice el versículo 32. Cuando llegó la noche, esto es importante, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren, pongamos atención a lo que leímos. Dice que toda esta escena se vivió ya de noche. No se le juntaron ni 10, ni 15, ni 20, ni 200. Toda la ciudad. O sea, había necesidad dentro de la ciudad y Jesús suplía sus necesidades. Cuando nosotros o cuando estamos participando en la iglesia, generalmente al final del culto, pues se alarga como a 4 horas, ¿no? Porque son 2 horas de culto más o menos y después que la platicada, que el cafecito, que si hay un pan que compartir, pues vamos saliendo ya 2 horas después. Ahora imagínate nada más esta escena, donde de repente viene toda una ciudad y se la agolpa a Jesús y Jesús empieza a ministrarles. Jesús no fue indiferente ante la necesidad del pueblo, ante la necesidad de esas personas. Él ministró. Pero observa lo que dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué quiero remarcar aquí? Quiero remarcar cómo a pesar de que Jesucristo debió de haber terminado tarde en su ministración, a él no le importó su cansancio, no le importó la fatiga que pudo haber experimentado. Él se levantó temprano, aún muy oscuro, salió y se fue a un desierto y allí oraba. Una de las características del Evangelio de Marcos es que vemos el ministerio de Jesús de una manera continua. O sea, Marcos presenta a Jesús muy activo en su evangelio. Vemos que de repente presenta que está en Capernaum, después va a otra ciudad, después sana a un paralítico, después multiplica los alimentos, después se levanta a orar y siempre vemos a un Jesús activo en el evangelio de Marcos. Y es lo que estamos viendo aquí. Jesús termina su ministración en la noche de la palabra de las necesidades, pero a pesar del cansancio que él pudo haber experimentado, se levantó temprano a orar. Ahora observen lo que dice el versículo 35 otra vez. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un desierto y allí oraba. Escucha bien, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos a tomar un café. No, vamos a desayunar, vámonos por los chilaquiles, vámonos por la sopita. No, quiero que notemos cómo Jesús siempre fue o llevó una vida muy activa. Pero a pesar de todas sus actividades, él no descuidó su vida de oración. Dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera, ¿qué? Los demonios. Una vida
con todas sus actividades ministeriales, pero a pesar de eso nunca descuidó su vida de oración. Vean lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Quiero hacer otro paréntesis aquí. Los versículos anteriores al versículo 45 está hablando de que Jesús multiplicó los alimentos. Entonces quiero que notemos, Jesús viene de suplir una necesidad. Y Marcos describe, y enseguida, o sea, acto después del evento que acaba de suceder, hizo que sus discípulos entraran en una barca y fueran delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, ¿qué dice? Se fue a recostar, se fue a echarse el último café de la noche, se fue a mirar la última telenovela. No, dice, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Mira nada más, a pesar de que él venía de ministrar en el día y haber experimentado la fatiga que pudo haber tenido en ese momento, él fue al monte a orar. Ahora observen lo siguiente. Dice el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Para que nosotros tengamos una referencia más o menos de a qué hora terminó Jesús de orar, después de haber ministrado todo un día, que dice que después de haber despedido a la gente se fue al monte a orar, la cuarta vigilia correspondía entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Te puedes imaginar? Esto es increíble. O sea, cuando uno predica, cuando uno enseña, hay cierto cansancio espiritual, cierta fatiga. Pero imagínate todo un día estar enfocado a ministrar a toda una comunidad, constantemente una necesidad, predicando aquí, yendo a tal lugar, y de repente llega la noche, despide a la multitud, se sube al monte a orar y regresa entre las 3 y 6 de la mañana, y nos registra en otro evangelio donde dice que, y levantándose muy temprano de mañana a orar, aún siendo muy oscuro. Qué increíble la vida de este hombre. De este hombre que era Jesucristo. Alguien pudiera haber dicho, bueno, pero era Dios, pero también era hombre y se cansaba como nosotros. También comía como nosotros. Pero él había dispuesto su corazón para seguir nutriendo esa relación con su Padre. Jesús, en medio de tanto trabajo y tanta labor que hacía, siempre apartaba un tiempo para la oración. Jesús oraba con tanta pasión, con tanto denuedo, tanto era el deseo de orar en medio de cualquier situación, que fue lo que impulsó a sus discípulos a aprender a orar. Ellos querían orar como su maestro. ¿Te imaginas esto? La oración es un ministerio privado. No es un ministerio público. Tal vez por eso no sea tan atractivo para muchos cristianos el orar, porque no encuentra su reconocimiento humanamente. Porque cuando oras nadie te ve orando, ¿no es cierto? Pero cuando predicas estás a la vista de todos. Pero cuando tú estás orando en tu vida personal, no hay nadie que te vea. Miren, por ejemplo, ¿cuántos no quisieran predicar como tal persona? ¿Cuántos no quisieran hablar tan elocuentemente como fulanito? ¿Cuántos no quisieran tener una retórica tan cautivadora como tal persona? Muchos desean y anhelan predicar como tal persona, como tal predicador famoso. El hombre desea lo que ve en sus ojos, porque la carne busca cierto reconocimiento, pero pocos desean orar como Jesús, porque ahí en la oración nadie te ve. Ahí en la oración no hay aplausos. Ahí en la oración no hay reconocimientos. ¿No es verdad? Es probablemente
por eso que la oración sea la menos concurrida o la menos deseada para nosotros como cristianos, porque la carne desea reconocimiento. Los discípulos de Jesús anhelaban orar como Él, tal vez por la pasión y la entrega que manifestaba Jesús al orar. Eso debe de haber sido algo increíble, poder mirar a la segunda persona de la Trinidad, hablar y tener comunión con la primera persona de la Trinidad. ¡Qué comunión tan más intensa la de Jesús! ¡Qué comunión! La comunión de un padre con un hijo. ¿Te imaginas la comunión del padre con su hijo y los discípulos mirando con tal denuedo, mirando que su maestro estaba ahí orando a pesar del cansancio, de la fatiga, a pesar de que mañana se tenían que levantar temprano para ir a Capernaum, pero ahí estaba Jesús de rodillas orando y clamando al Señor? ¡Qué increíble! La vida de oración en la vida de Jesús. Más adelante la vamos a seguir analizando, pero dijimos que la excusa de la falta de tiempo para orar solo era un débil intento de justificar nuestra falta de obediencia a la clara voluntad de Dios. ¿No es cierto? No, es que no tengo tiempo. No, es que tú sabes, estoy tan ocupado. Bueno, esto solamente es buscar intentar justificarnos ante la clara, obviamente, mandato de Dios hacia la oración. Miren, ¿cuáles son las verdaderas razones que pudiéramos tener para no orar? ¿Cuáles son las verdaderas razones que pudiéramos tener para no orar? Voy a enumerar 3 razones el día de hoy, y la primera es por falta de humildad. La primera razón que nosotros encontramos para no orar es por falta de humildad. El ser humano, por naturaleza, es muy independiente. Pero la independencia no es un reflejo de madurez espiritual, ni tampoco es el camino hacia ella o para encontrar la madurez. Cuando nosotros vemos a un niño pequeño que de repente hay necesidad o él depende de sus papás, de sus hermanos, porque él es pequeño para hacer ciertas actividades, el niño va creciendo, ¿no? Va alcanzando cierta madurez, donde él se independiza y puede hacer cualquier cosa. Pero en la vida espiritual, la madurez no se alcanza cuando encontramos una independencia de nuestras vidas, mucho menos de Dios. La madurez espiritual está marcada por creer lo que Jesús enseñó. ¿Qué fue lo que Él enseñó? Que separados de Él nada podemos hacer. ¿No es cierto? En Juan capítulo 15 vemos que Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Es ahí donde nosotros encontramos una de las primeras excusas o de las razones por las cuales no oramos, por falta de humildad. Creemos que nosotros podemos hacer las cosas en nuestra propia capacidad, sin encomendar lo que vamos a hacer al Señor. Y cuando nosotros no encomendamos algo a Dios, estamos aludiendo que no lo necesitamos para realizar ciertas actividades en nuestras vidas. Y eso es sinónimo de orgullo en el corazón del creyente. Todo cristiano que no ora es porque es un orgulloso en su corazón. Llegamos a pensar y a creer que podemos hacer las cosas sin siquiera considerarlo al Señor en los planes. Fíjate nada más hasta dónde entra el corazón caído y la naturaleza del hombre. Llegar a pensar que podemos sin la ayuda de Dios. Llegar a pensar, o mejor dicho, no meter al Señor en nuestra agenda. Nuestra agenda debe de girar en torno a Él, en torno a lo que Él dice para nosotros. El apóstol Pedro nos llamó a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. La humildad se expresa en nuestras vidas cuando en oración acudimos y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero como cristianos, muchas veces estamos tan cargados, estamos tan afanados, tan estresados, tan llenos de ansiedad, que ni siquiera acudimos a Él. Y esto es un reflejo precisamente de la falta de humildad y del orgullo que hay en nuestro corazón. Nosotros necesitamos venir a Dios, a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, a depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, y Él tiene cuidado de nosotros. Miren lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos una promesa. La promesa es de que si nosotros venimos al Señor en oración y depositamos nuestras cargas, nuestras ansiedades, todo lo que nos preocupa, Él va a poner su paz en nuestro corazón. La paz de Dios va a venir y va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Qué curioso que diga nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Generalmente, toda ansiedad es aquí, en nuestra mente. La palabra ansiedad significa mente dividida. O sea, hay un problema en nuestra mente porque no sabemos qué pueda ocurrir. Nosotros podemos pensar, híjole, y si hacemos esto va a pasar esto, y si no hacemos esto va a pasar. Empezamos a tener una mente dividida y es donde viene la ansiedad a nuestras vidas. Pero la promesa es, deposita todas tus cargas y todas tus ansiedades a Dios. Y Él va a llenar de paz tus pensamientos. Él va a ordenar mi mente en contra de toda ansiedad que pueda haber en mi corazón. Esta humildad se expresa cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando estamos verdaderamente humillados delante de Dios, reconocemos nuestra necesidad de Él y vamos a Él en oración. Y es por eso que es algo que debe caracterizar nuestras vidas como cristianos, una humildad al reconocer que no podemos sin Él. De hecho, hay quien ha dicho que la medida más clara de nuestro orgullo es nuestra negligencia para orar. ¿Qué quiere decir esto? Que quieres tú ver qué tan orgulloso eres, lo puedes medir en qué tan descuidado eres en tu vida de oración. Así como eres de descuidado en tu vida de oración, es el mismo nivel de orgullo que hay en tu corazón. El ser humano no fue creado para vivir separado de Dios. No fuimos creados para vivir separados de nuestro Creador, menos siendo cristianos. Como cristianos necesitamos constantemente nutrir nuestra vida a través de la palabra de Dios y a través de la oración. La segunda razón por la que no oramos es por la falta de fe. Muchos cristianos no encuentran motivación al orar porque no han visto resultados cuando ellos han orado. A menudo todo se reduce a nuestra duda en cuanto a si algo va a suceder cuando oramos. Hay duda, hay falta de fe. Mira, por ejemplo, si nos dijeran que después de que oremos, dentro de los primeros 5 minutos se van a empezar a ver los efectos de nuestra oración, te aseguro que nos convertiríamos en guerreros de la oración, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no obra así. Una de las cosas que nosotros como cristianos necesitamos recordar es que Dios trabaja a largo plazo, porque es en ese tiempo donde Dios trabaja en nuestro corazón. Pero todo lo que es a corto plazo no viene de Dios. El diablo sí trabaja a corto plazo. ¿No es cierto? Pero Dios no es así. Nosotros necesitamos ver que nosotros necesitamos creer a Dios en oración. La fe es algo fundamental en la vida de nosotros como cristianos. ¿Cómo viene la fe? La fe, dice la Biblia en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Yo comencé la enseñanza diciendo que hay dos pilares en la vida del cristiano: la palabra y la oración. Si nosotros no nos nutrimos con la palabra de Dios, nosotros no vamos a crecer en fe. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos cómo Dios responde a sus hijos, vemos cómo Dios cuidó de su pueblo, vemos cómo Dios cuida de su iglesia. Eso debe de ser un aliciente y una motivación para creer que si yo elevo mi oración en este momento, Él también es y va a tener cuidado de mí. Es así como obra la palabra de Dios, la oración y la fe que une ambas. Pero si nosotros tenemos falta de fe en nuestras vidas, no tenemos derecho a pedir nada. La fe es un elemento fundamental para la oración. Santiago dice en Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En Hebreos encontramos que dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú debes de tener esa confianza. Tú debes de tener esa confianza en que todo obra en el tiempo específico de Dios. No es en nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos que fuera así, a tal tiempo y como yo quiero. Pero no es así. Es como Dios quiere, en el tiempo que Dios ha designado y como Él quiera hacerlo. Y es ahí donde nosotros necesitamos ajustarnos. La oración, lo hemos dicho anteriormente, es para nutrir nuestra relación con Dios. La oración no es para comunicar, es a partir de que para comunicar a Dios nuestra necesidad, no porque Él no lo sepa, sino para saber qué es lo que Dios está de acuerdo de lo que yo le estoy pidiendo y yo conformarme a la voluntad de Dios de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo en oración. No es pedir que se haga mi voluntad en la tierra así como en los cielos. La oración se ha invertido. La oración del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Pero la oración de muchos cristianos es: que se haga mi voluntad en los cielos así como en la tierra. Y jamás Dios va a responder una oración así. La tercera razón por la que no oramos es por falta de obediencia. Como creyentes se nos manda a orar. Y en la Escritura encontramos muy claro este mandamiento. Por ejemplo, en Romanos 12:12 dice de la siguiente manera: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No es algo opcional, es un mandamiento: constantes en la oración. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, también dice la misma instrucción: perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Pero ¿qué dice? Perseverad en la oración. Si hay algo en lo que nosotros como cristianos necesitamos, es perseverar en la oración. El pasaje más conocido por todos, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, también encontramos la misma instrucción: orad sin cesar. Estas instrucciones son para ti y son para mí. La oración debe de ser el constante patrón diario en nuestras vidas cristianas. Ahora escúchame bien, a la luz de lo que hemos visto y siendo sinceros nosotros mismos, si no estamos dedicados personalmente a la oración, estamos pecando. Si en tu vida personal no tienes un tiempo para la oración, estás pecando delante de Dios. Es un pecado. ¿Por qué? Porque la instrucción para nosotros como cristianos es orar. Y en el momento que no lo hacemos, estamos pecando delante de Dios porque no estamos obedeciendo su instrucción. Nosotros necesitamos obedecer, dedicarnos a la oración. Hermano, no pierdas toda esperanza y toda fe. Si tú no has visto respuesta a tu oración, sigue esperando en Dios. Confía en el Señor. Él tiene un tiempo, pero pon tu fe en las cosas de Dios.
No pongamos excusas, que estoy muy ocupado. Ya vimos ejemplos en la Biblia que son muy marcados, que no hay excusa. Y la excusa del tiempo no es válida. No es válida. Nosotros necesitamos obedecer e ir constantemente en nuestra vida diaria a la oración. Tanto en nuestra vida personal como en nuestra oración congregacional, como lo vamos a seguir viendo. No seamos orgullosos. No dejes que el orgullo mine tu corazón al pensar que tú puedes hacer las cosas sin considerar a Dios. Que cada día, antes de levantarnos, doblemos nuestras rodillas. Pidámosle a Dios que si todo lo que voy a realizar en ese día es conforme a su voluntad. Pidamos el favor de Dios sobre nosotros diariamente. Y en las noches, doblemos nuestras rodillas, dándole a Dios gracias por lo que Él nos ha permitido vivir. Esa es la actitud de nosotros como cristianos. Necesitamos llevar y desarrollar nuestra vida de oración. La semana próxima comenzaremos con la segunda parte de esta introducción a la serie Enséñanos a orar. Yo espero que esta semana y a partir de hoy martes comencemos esta noche a orar. Dobla tus rodillas. Prepara un tiempo donde tú has dispuesto para clamar a Dios. No dejes que pase un día sin que tú tengas comunión con Dios, sin que tú derrames toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones a Dios. Deja a un lado todo tu estrés, deja a un lado todas tus ocupaciones y aparta un tiempo, que no tengo todo el tiempo, no tengo tiempo en todo el día. Levantándose muy de mañana, aun siendo de oscuro, se fue al monte a orar. Después de que despidió a la multitud, se fue a orar. Y llegando a la cuarta vigilia, de entre las 3 a las 6 de la mañana, más o menos él estuvo orando. ¿Te das cuenta? No hay excusa que nosotros pudiéramos poner para no acudir a una reunión de oración, pero sobre todo para no acudir a la oración más importante, que es donde Dios nos está esperando en nuestra intimidad. Despidámonos en oración. Señor, en esta noche te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Señor, hay tantas cosas en nuestras vidas que necesitamos corregir. Hay tantas cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Enséñanos a orar. Señor, que la actitud de nuestro corazón sea la correcta ante la oración. Que no seamos orgullosos, soberbios. Que dispongamos nuestro corazón para clamar de día y de noche. Como estos ejemplos en la palabra de Dios encontramos, Señor. Que nos motivan a seguir y a saber que no hay excusa que podamos presentar delante de ti para no acudir en oración delante de ti, Señor. Te amamos, te damos la gloria, te damos la honra y ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra que recibimos el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y los espero el día viernes y el día martes a las 7 de la noche. Oración, confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados